Con el doctor Pedro Mayor Martínez. Buen día, doctor. Buenos días, Carlos, Marcos, ¿cómo están? A disposición de Bien, ustedes bien, como gracias, siempre. gracias por atendernos, doctor. Te estamos molestando para saber, hablamos ya con la doctora Sara Parquet, estuvimos hablando con el doctor Guillermo Duarte Cacabelos y ahora te estamos molestando. Gracias por atendernos dentro de tu valioso tiempo sobre este tema de la prescripción. Y no sé si vos llegaste a leer en algún momento dado este fallo concreto del caso de abuso, ¿qué era, Marco? Abuso sexual En niños. en niños. De lo que es la sala, de lo que resolvió la sala penal al rechazar la prescripción, doctor. Para serte sincero, Carlos, no leí el fallo, pero sí hemos debatido aquí en la primera sala Mm. y con algunos otros camaristas acerca de, eh, digamos, ciertas apreciaciones y fundamentaciones en torno al instituto de la prescripción regulado en el Código Penal. Eso sí, evaluamos fallos que a veces dicen correctamente o esbozan correctamente el análisis que se hace en la norma por parte de los operadores de justicia, ¿verdad?, con respecto al alcance que tienen cada uno de estos institutos, ¿verdad? El tema de la prescripción es un tema muy interesante porque cuando en el 97, 98 entra en vigencia el Código Penal, se regulan en los plazos de la prescripción tanto aspectos de naturaleza material como formal. Material en cuanto al derecho que tiene el particular de que el Estado investigue y que si yo no pongo a conocimiento del Estado, por supuesto, el hecho, una vez que llegue a conocimiento del Estado, si no lo dice en tiempo, prescribió esa posibilidad del inicio de la persecución. Y la parte formal de la prescripción que tiene que ver con el plazo y directamente de duración de un proceso que está en manos del Estado investigar, ¿verdad? Que si no se agota ese plazo, si no se agota el procedimiento con una sentencia firme ejecutoriada, pues entonces ha prescrito la posibilidad del Estado de aplicar también una sanción. Luego entra en escena el Código de Procedimientos Penales y poco como que introduce de nuevo otro plazo que está regulado en el 136, vinculado a la naturaleza procesal de la prescripción. Entonces ahí un poco como se hace una gran ensalada rusa que genera todo un gran inconveniente y tarde o temprano vamos a tener que nosotros debatir seriamente la pervivencia de uno de los dos plazos, el de la prescripción formal o el del plazo de duración del plazo regulado en el Código de Procedimientos Penales en el 136. Dicho esto, para que quede nada más en perspectiva, lo que muchos quizás se estarán preguntando o quizás alguno habrá evaluado, pero como no se presentaban los casos ni el momento concreto para el inicio de una discusión, deberíamos empezar a hacerlo seriamente, porque el procesal penal tiene causas de suspensión de plazo que no están previstas en el Código Penal en cuanto a suspensión o interrupción de plazo. Hablo ya de la parte formal. Sí. Entonces, ¿qué pasa en el proceso penal hoy? ¿Qué pasa en el sistema penal? Tenemos dos plazos corriendo en simultáneo. Y eso no puede ser. Vamos a tener que poner ya las cartas sobre la mesa y evaluar si la Corte tendrá que hacer un gran estudio, una gran reunión interinstitucional o interpoderes para tratar de plasmar entonces el caso concreto, la problemática concreta, el diagnóstico de todo lo que está pasando y formular un cambio normativo, una modificación legislativa que deje de lado el 136 del procesal penal o que deje de lado directamente ya el aspecto procesal de la prescripción. Una vez iniciado, como en el proceso civil, en teoría, ¿verdad? Porque el proceso civil también hay todos unos estudios doctrinarios realizados por excelentes profesionales que también, iniciado el proceso en lo civil, la persona afectada por el proceso civil tiene derecho a un plazo razonable. Pero ustedes saben que en el proceso civil una causa puede durar, pero muchísimo tiempo, muchísimo. Mientras que en el proceso penal, la duración del proceso está regulada en dos normas, una de carácter formal y la otra material. En el Código Penal, repito, está regulada la duración del proceso en cuanto a el aspecto naturaleza formal de la prescripción. Y en el proceso penal está regulado en el 136, con causales
de suspensión e interrupción diferentes. Por eso que estamos teniendo problemas al momento de tener que resolver la preeminencia de leyes. Entonces, volvamos al tema de la prescripción. El gran problema de la prescripción radica en la visión que se tiene de la interrupción y de la suspensión, que son institutos diferentes con efectos diferentes, lo que no significa que no puedan coexistir en un momento determinado cuando determinado tipo de circunstancias acontezcan. Ya en aquel tiempo en el que apareció por determinado tipo de procesos vinculados a extrema cantidad de chicanas, sobre todo en delitos económicos, donde muchas personas simplemente se sustraían de la justicia paraguaya en el extranjero. Y claro, una vez que en principio, con una primera mirada al Código Penal en el 104, decían, bueno, ya prescribió esto, podemos volver tranquilamente a nuestro país, o al país donde cometimos el delito, y vamos a pedir como primer acto de procedimiento nuestro la prescripción, y con eso nos quedamos con la fortuna que nos hicimos con el delito. Eso, claro, disparó la atención y disparó sobre todo una mirada crítica a ese instituto, si fuera así como lo estaban planteando aquellas personas que volvieron del extranjero después de cometer los hechos públicos. Eso llevó a aquel dictamen del profesor Binder, que le había sido solicitado por cuanto a una interpretación de los artículos 103 y 104. Y claro, aquella persona que se había sustraído de la justicia paraguaya tuvo como consecuencia la declaración de rebeldía en contra de estas personas. La declaración de rebeldía fue realizada a través de un auto interlocutorio, que es el que regula el artículo 104 como que desata la interrupción, o por lo menos interrumpe el plazo de la prescripción formal. Fíjense que estoy posicionando ya una naturaleza de la prescripción, y se dan cuenta cómo está coexistiendo al mismo tiempo con el 136 del procesal penal. Entonces, el 104, con la declaración del auto de rebeldía, interrumpe la prescripción, que vuelve a cero. Eso no significa que empieza la prescripción a correr inmediatamente, como es el mandato del 104, porque ese auto interlocutorio que interrumpió como un acto jurisdiccional genera a su vez un efecto no regulado en el 104, sino regulado en el 103, porque como no somos de aquellos países en los cuales está previsto el avance procesal en ausencia o el dictamiento de condenas en ausencia, es absolutamente imprescindible suspender el avance del proceso, como bien lo regula el artículo 103. Entonces, el estado de rebeldía, no ya el auto interlocutorio que decretó la rebeldía, que interrumpió, sino el estado de rebeldía, es decir, la falta de sometimiento al sistema de justicia paraguayo para que pueda participar de un juicio oral y pueda eventualmente ser condenado estando presente el individuo o absuelto, ¿verdad?, hace que el procedimiento no pueda continuar a partir de la declaración de rebeldía, que genera, repito, un estado de rebeldía, un estado de imposibilidad de avanzar en el proceso, lo que indudablemente tiene que desatar la aplicación del 103 en concordancia con el 104. El 104 interrumpió, dejó en cero, y el 103, pues a partir de ese cero, que no puede avanzar la prescripción, como podría darse ciertamente si no hubiere causa de suspensión. Es decir, si se interrumpió y no hay causa de suspensión, pues la prescripción empieza inmediatamente a correr desde el día siguiente, como bien lo determina el 104. Pero el único factor que interrumpe la prescripción, pero al mismo tiempo desata la suspensión por la aplicación del 103 por el estado de rebeldía, es la rebeldía justamente. Otro factor no se da en el 104 que genere también un efecto indirecto o directo del 103 para que se suspenda la prescripción. Luego, el 103, claro, es una norma que deja librado al magistrado la construcción de aquellas circunstancias objetivamente insuperables que en su momento también hicieron lugar a la construcción de una corriente
que no es solamente local, autóctona, sino esto ya fue también mencionado por Basigalupo y otros doctrinarios de la región en torno a la imposibilidad de avanzar por la sistemática conducta procesal reacia a la progresividad procesal. Entiéndase, chicanas. Si las chicanas son sistemáticas, más allá de la posibilidad de aplicación de sanciones disciplinarias que pudieran darse a los abogados y a las partes, lo mismo persiste en esta conducta, pues entonces tampoco se puede premiar la conducta obstruccionista, que repito, también puede ser objeto de sanciones, pero aún con estas sanciones y todo, no puede avanzar el procedimiento por la sistemática conducta obstruccionista, no puede ser premiada esta conducta con ha prescrito pese a la cantidad de obstrucciones que son exclusivamente atribuidas a la persona que la produce. No estoy hablando acá de cuestiones vinculadas al sistema de justicia, donde quizás la dilación esté o la mora esté siendo atribuida al órgano judicial, que es otra cosa, ¿verdad? Que ahí sí tenemos que tratar de separar muy bien los ítems, porque no toda conducta, de ejercicio legítimo de derecho puede ser considerada como un abuso de ese derecho. Entonces hay circunstancias que, desde el punto de vista de la prescripción, no pueden ser consideradas como suspensivas. Pero eso no está previsto en el 136 del Procesal Penal, que sin discriminación alguna determina que todo incidente, excepción, recurso, suspende la duración del procedimiento. Entonces hay cuestiones acá que hay que llevarla a un plano de un diálogo constructivo, una revisión material de la problemática que estamos teniendo a nivel del sistema penal y tomar decisiones de política criminal en cuanto a proceso, duración del proceso, el enfoque de la prescripción y si estas dos instituciones pueden seguir sobreviviendo conjuntamente, o sea, ambas en este sentido. Marcos. Claro, porque cuando vos estás hablando de esas dos instituciones, estás hablando de una regla procesal que está inserta en el Código Penal, a partir del 101. Y el 136 realmente habla de la prescripción formal dentro del Código Procesal Penal. A ver un poco, la discusión que surge acá, autor, es que es una interpretación doctrinaria la que se hace para la construcción de la imposibilidad que opere la prescripción si es que se la toma a la declaración de rebeldía como una suspensión de los plazos. Porque si vamos a la letra del código, en la interrupción se lo ve inserto a la declaración de rebeldía y no ocurre eso en la suspensión. Claro, Marcos, yo comparto plenamente contigo, pero eso no significa que las dos normas no puedan ser aplicadas concordantemente, porque la declaración de rebeldía, como bien te podrás percatar, en el 104 habla de un auto de declaración de rebeldía, un auto interlocutorio. Sí. El auto interlocutorio es un acto jurisdiccional. Sí, señor. Por lo tanto, el efecto que tiene ese acto jurisdiccional es interrumpir, volver a cero. Pero ese acto jurisdiccional genera un efecto que ya no está regulado en el 104. El efecto que genera esa decisión jurisdiccional, ese acto jurisdiccional, es determinar un estado en virtud del cual ese sujeto declarado rebelde no puede participar del proceso en un momento procesal, en un hito procesal como sería, por ejemplo, su juicio oral y público. Claro. Entonces, si no podemos avanzar, ¿por qué tendríamos que considerar a la prescripción como que continúa corriendo? Si eso justamente está regulado en el artículo 103, es decir, la imposibilidad del inicio o de continuar el procedimiento. Y si el procedimiento está digamos, regulado por fases, entonces si la declaración de rebeldía fue dada en la etapa preparatoria, pues yo no puedo avanzar a la subsiguiente etapa porque requiero, aunque eso también está discutido, requiero la presencia del imputado para que participe de la audiencia preliminar. Pero Sí. sobre todo, lo que no hay dudas, ni discusión alguna, es que el imputado o acusado ya en este caso debe estar presente en el juicio oral y público. Y si Sí. no está sometido, entonces no puedo avanzar.
Y si no puedo avanzar, hay una causa objetivamente insuperable para que el proceso continúe como se espera que continúe el proceso penal. Sí, esa es la conjunción de ambos institutos, la suspensión y la interrupción. Claro que, bueno, él dice claro, que claro, se puede es mezclar. una interpretación. Que hay otras interpretaciones que habla del 82 y el 83 conjugados con el 136, y de ahí viene la problemática que también advierte el doctor Pedro Mayor. Así es, ¿verdad, doctor? Así mismo, Marcos. O sea, yo creo, y esto es un mandato que tenemos que hacernos nosotros, los que estamos comprometidos con el sistema penal, de que deberíamos llamar la atención a la Corte, llamar la atención a las personas que puedan percatarse. Yo no creo que la gente ya no se esté percatando de esto, y los principales referentes políticos de los órganos de poder del Estado no estén observando esto. El Ejecutivo tiene sus asesores, el Legislativo también tiene sus asesores, la Corte, pues yo también creo que son todos muy entendidos en el tema. Entonces, a mí me preocupa que no nos sentemos a dialogar sobre esto, traigamos, como siempre hemos hecho en este país cuando hemos hecho las reformas, a un profeta que no sea de esta tierra. Porque cuando yo voy a exponer esto, pues me pueden endilgar que yo soy un loco, tengo ideas descabelladas o cosas por el estilo, no entiendo la materia. Bueno, está bien, perfecto. Yo no jamás presumo de mi conocimiento, solamente expongo las ideas como creo que son, a la luz de mi entendimiento, a la luz de lo que puedo observar. Entonces, traigamos gente, otros referentes que nos puedan, sobre la base de experiencia que ya haya dado, digamos, satisfacciones al cuerpo, al colectivo jurídico de otros países, ¿verdad? Sí. Es decir, no traigamos cosas que no se han probado. Analicemos normativas y la manera como se está regulando. Si ustedes analizan la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en esas dos convenciones, lo que se dice es que el proceso tiene que terminar en un plazo razonable. Sí. El problema en nuestro país es que tenemos nosotros dos plazos procesales. Dos plazos razonables. Exactamente. Uno, la Constitución, reglado expresamente dentro de la teoría que se conoce como la teoría del plazo, y la otra, regulada expresamente en el 136, dentro de la teoría del plazo. Hay países que no tienen plazo, y la fijación de plazos le es encomendada a los tribunales superiores, a la Cámara de Apelación, por ejemplo, donde luego de una crítica acerca de la duración ya del plazo durante la etapa preparatoria, el poder del Ministerio Público, los jueces de garantía, esto no termina nunca. Entonces se le pide a la Cámara que intervenga y determine desde cuándo se inició la investigación o el proceso y cuánto está durando. Entonces la Cámara de Apelaciones, parecido a lo que hoy hacemos, yo parecido, que no tiene nada que ver, fijamos un plazo de investigación extraordinario, ¿verdad? Hasta este punto puede durar. Parecido, no es igual, pero digamos, es una facultad que se le da a la Cámara de Apelaciones para que en otras latitudes, sea la Cámara la que se involucre a fijar el plazo. Porque esos países no tienen, como tenemos nosotros, regulada la duración procesal como la tenemos en dos normas. En la procesal penal, 136, y también en el Código penal, en el 103 y en el 104, porque en los demás son plazos de prescripción regulados y el 101 hace referencia a las consecuencias de la prescripción. Pero el 103 habla de la prescripción material, la imposibilidad de iniciar o de proseguir. Y si habla de proseguir, quiere decir que el proceso ya se inició. Y si ustedes analizan el 104, todas son causales de interrupción del proceso, del plazo de prescripción del proceso, del plazo de duración. Entonces es indudable que estamos en presencia de una naturaleza procesal que tiene la prescripción. ¿Dónde cobra un punto álgido esto? Un punto de quiebre, por llamarlo de una manera, en algunos casos en los cuales se analizó también la pervivencia de estos dos elementos, y la Corte Suprema en el 2003 ya había sacado una resolución en el caso Bower, donde la Corte asimilaba, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los hechos de lesa humanidad, la imprescriptibilidad material, la asimilaba con la a formal. la imprescriptibilidad formal. Sí. Y con ello
con ello termina diciendo la Corte, como no puede prescribir ni material ni formalmente, tampoco hay plazo para que esta causa por hecho punible de lesa humanidad concluya. No es que yo esté en favor o no de tal o cual persona o delito. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que eso no puede prescribir. Pero lo que el Estado paraguayo no puede hacer es meter la cabeza bajo tierra y decir, no, el proceso tampoco puede concluir, porque eso tiene raigambre convencional. El proceso tiene que tener un plazo razonable. Sí. Entonces, ahí ya se empieza a demarcar. Nosotros hemos ya he hecho un voto de minoría, lastimosamente, ¿verdad?, sobre un tema también vinculado al viejo sistema, donde también se aplicaba la ley de transición y determinaba concretamente plazos en los cuales debía concluir. Sí. Pero bueno, por el momento se ha impuesto una teoría diferente y también se asimiló la imprescriptibilidad material a la procesal y también a todo tipo de plazo que le enmarque al Estado paraguayo a resolver hechos punibles, violación de hechos punibles de lesa humanidad en un plazo razonable. O sea, son dos cuestiones totalmente diferentes para mí. La responsabilidad del Estado en investigar, ¿verdad?, el derecho que tiene la víctima de elegir cuándo voy a denunciar, y la responsabilidad del Estado en que tiene que, una vez tomado conocimiento de ese hecho punible, terminar en un plazo razonable. La investigación en un plazo razonable, para víctimas y para victimarios. Categórico. Es entonces importantísimo el debate que se pueda iniciar con relación a la prescripción, doctor. Así mismo, Marcos, así mismo. Correcto. Doctor, muchas gracias por el tiempo, doctor. Por favor, éxitos. Buenos días, señores. Hasta luego, doctor. gracias. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, qué pucha, cada vez me emociona más. Pedro Mayor Martínez, cada vez estoy más perdido. Haceme un rápido, porque él sí habla de una mezcla, de que se puede mezclar.